Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Fernando Miró Llinares, soy catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Miguel Hernández, director del Centro Crimina, y bueno, voy a presentar la mesa, no dirigirla, pero voy a presentar este ciclo de seminarios que comenzamos con una mesa sobre violencia obstétrica que se llama De las redes a la criminalización. En realidad, digamos que esto es una iniciativa que parte de un proyecto de investigación que se llama Fake Penal. Es un proyecto de investigación dirigido desde la Universidad Miguel Hernández, pero con investigadores de pues, casi una decena de universidades. Y es un proyecto de investigación que lo que analiza son los efectos de lo que hemos llamado la twitterización de la opinión pública, los efectos de la aparición de las redes sociales en todo el panorama de creación de la opinión pública, de intervención de los medios en lo que tiene que ver con lo penal, con la política criminal, con el derecho penal, etc. Bueno, a raíz de esto, uno de los profesores o uno de los investigadores del proyecto, en este caso el profesor Fernando Guanarteme Sánchez Lázaro, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna, bueno, comentó la posibilidad de comentar, debido a la aparición, ahora profundizará mucho más en ello Ana, de una discusión sobre un tema que parecía oculto y que en los últimos años pues, ha surgido un poco la discusión en torno a lo penal, la posibilidad de realizar pues algún tipo de seminario para hacer aquello que se supone que queremos, digamos, hacer en el proyecto, que es, entre otras cosas, discutir la forma en la que se discuten los temas en la opinión en las redes sociales, es decir, plantear pues, discursos más sosegados, más racionales, más basados en lo científico. Yo lo voy a dejar ahí, simplemente si me van a permitir voy a dar las gracias a los participantes en esta mesa, a Aitami González, a Fernando Guanarteme Sánchez y a la profesora Ana Belén Gómez Belvís, que va a hacer de moderadora, y a todos los demás por estar aquí presentes, y sin más me despido y le doy la palabra a Ana. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este seminario sobre violencia obstétrica. Más concretamente sobre los discursos acerca de la necesidad o no de criminalizar algunas prácticas que pueden considerarse o englobarse bajo el concepto de violencia obstétrica, que, como sabréis, pues se trata de aquella violencia ejercida por los profesionales sanitarios, bien sobre el cuerpo de la mujer o también se dice sobre los procesos reproductivos de la misma. Nos referimos a conductas pues, como la falta de información a las mujeres sobre los procedimientos que se van a ejecutar durante la asistencia, la realización de cesáreas que se pueden considerar en última instancia injustificadas o innecesarias en atención al momento, la realización de la episiotomía sin consentimiento, la maniobra Keristeller, entre muchas otras conductas cuya base injusta pues, se encuentra en la existencia de alternativas, tanto con respecto a las intervenciones como con respecto al trato ofrecido a la mujer en un momento de especial vulnerabilidad. Como veis, se trata de un tema que es fascinante, o a mí al menos me lo resulta, porque bueno, pues parece que por fin estamos teniendo un debate que, en mi opinión, pues ha tardado bastante en plantearse o en acaparar algo de atención tanto a nivel social como en el ámbito académico, es decir, de salir de las conversaciones que se tienen en casa y en el ámbito privado sobre situaciones injustas o que se pueden percibir como injustas, que se han podido producir en el contexto del embarazo y el parto, para pasar a hablar públicamente de que este tipo de prácticas pues, se dan y en la medida en que se producen es necesario como mínimo hablar de ellas, así como analizar el fenómeno y ofrecer las posibles respuestas al mismo, especialmente si tenemos en cuenta la especial sensibilidad del propio contexto donde puede tener lugar. Quizás en esto último, en ese proceso que yo llamaría de speak up, pues haya tenido que ver precisamente un nuevo contexto como es el de las redes sociales, la denuncia pública a través de las mismas, así como la configuración de estas como canales en los que el público puede informarse cada vez más y también queda imbuido en discusiones moralizantes que pueden dar lugar a ciertos movimientos que empujan cambios sociales y hablar de la violencia obstétrica como fenómeno en sí mismo y no como cualquier tipo de violencia más general que se puede producir en el ámbito sanitario,
seminario puede ser un buen ejemplo. De hecho, fue a través de las redes sociales donde yo empecé a interesarme por este concepto, dado que fue por Twitter donde tuve conocimiento de la condena o de la llamada de atención a España por parte de la ONU, concretamente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por Violencia Obstétrica, en un caso en el que una mujer fue sometida a la inducción prematura del parto y de cesárea sin su consentimiento. Además, bueno, pues en este caso pues concurrieron diversas conductas que cada una de ellas en sí mismas podrían quedar englobadas bajo ese concepto amplio de violencia obstétrica. Pues bien, el fenómeno que ya cuenta con diversas sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos también merece sin duda nuestra atención y que evaluemos concretamente en qué medida deben ser criminalizadas específicamente estas conductas en el Código Penal o no, así como un análisis sobre qué tipo de soluciones podemos aportar. Por ello, en este seminario contamos con 2 ponentes de la máxima calidad, de ámbitos muy diferentes, pero directamente involucrados en esta cuestión: el derecho penal y las ciencias de la salud. En este sentido, para hablar de ello tenemos con nosotros al profesor Sánchez Lázaro, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de La Laguna, quien siempre ofrece un análisis y un enfoque especialmente fino con respecto a cada uno de los temas que estudia, siendo un auténtico lujo poder contar con su opinión al respecto. Y asimismo también tenemos con nosotros a la profesora González Darias, profesora doctora de la sección de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna y técnica del Servicio Canario de la Salud, quien también nos puede ofrecer una visión y análisis propio del ámbito de la salud totalmente necesario para valorar una posible respuesta al fenómeno. Además, debe resaltarse que es representante autonómica de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud y participa en la coordinación nacional del grupo de indicadores de esta estrategia, con lo cual es un auténtico privilegio tenerla entre nosotros hoy. Muchísimas gracias a los dos, especialmente al profesor Sánchez Lázaro por ofrecerme estar aquí y sin más, pues bueno, les doy paso. Les recuerdo a los ponentes que disponen de 20 minutos cada uno de ellos para posteriormente pasar a las preguntas que los asistentes puedan tener al respecto. Ruego que se ciñan al tiempo para así poder tener un debate que será sin duda alguna pues, más que interesante. Y a los asistentes me gustaría comentarles que las preguntas se realizarán a través del chat y cuando demos paso al debate las iré formulando para que los ponentes las puedan ir respondiendo. Muchísimas gracias de nuevo y cuando quiera el profesor Sánchez Lázaro tiene la palabra. Bien, pues simplemente comenzar agradeciendo la amable invitación y del Grupo Crímina, empezando por Fernando, pero también por Raquel, por Ana, y por Jesús y, bueno, en general por todo el equipo, ¿verdad? También Elena, Javi, aprovechar para saludarlos y nuevamente reiterar mi agradecimiento. Sin más, para ceñirme al tiempo, en una reciente contribución formulaba Juan Pablo Montiel la siguiente propuesta de ley referenda para una tipificación específica de la violencia obstétrica también en el Código Penal español. Esto resultaba interesante por muchas razones, pero es que se advertía un proceso paralelo. Por una parte, en los medios iban prestando cada vez más atención a la violencia obstétrica y de pronto aparece una propuesta de ley referenda por parte de la doctrina. Y así se ha advertido recientemente un interés por esta cuestión. Apuntaba Montiel que aquí se trata de la disposición del cuerpo de la mujer, de tutelar, o sea, su integridad corporal en un contexto particularmente sensible del parto en el que la misma se ve o se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Sugiere su ubicación dentro de delitos contra la integridad física, si bien apunta también que se tutela aquí la autodeterminación de la mujer y nos sitúa así fundamentalmente en el plano de la proporcionalidad en sentido estricto, puesto que subraya los intereses que se tutelan mediante la intervención y a través de la misma cabe inferir también aquellos intereses que serían afectados a través de la citada definición legal. En relación con la necesidad, apuntaba lo siguiente. En relación con nuestro país, que la tasa de cesárea superaba ampliamente en el año 2007 la tasa del 15%. Recogía también datos de derecho comparado, donde, por ejemplo, en Alemania esta tasa ascendía hasta el 31,7% y nos advertía de los ejemplos del derecho comparado, señalando que los mismos responden más a espasmos de un populismo punitivo que a políticas criminales suficientemente meditadas.
señalando negativamente el camino a seguir en la presente contribución. Se trata de propiciar una política criminal más meditada, profundizando en el problema que subyace a este debate, en concreto en la idoneidad y necesidad de intervención jurídico-penal propuesta y en el sentido de una dogmática que debiera procurar de lege ferenda anteponer a las leyes un estudio más riguroso de la correspondiente cuestión político-criminal. Luego, entrando en la citada tasa. Efectivamente, cuando vemos las tasas de cesárea, vemos que en nuestro país esta se sitúa por encima del 15%, que se considera como un buen indicador de la calidad de atención materna y perinatal. En concreto, nuestra tasa se sitúa alrededor del 24%. Son datos del Ministerio de Salud publicados en el año 2021. Y de particular interés resultan dos cosas. Primero, la estabilización a partir del año 2006, lo que se atribuye a la implementación de la estrategia de atención al parto normal. Y en segundo lugar, la divergencia entre hospitales públicos y privados. En concreto, la línea de abajo sería la tasa de cesáreas en los hospitales públicos, que rondaría el 21%, y la de arriba, la naranja, la tasa de cesáreas en los hospitales privados, que rondaría el 36%. Tasas que se prestan a correlación con los costes y riesgos de la intervención. Así, en relación con los costes, se refieren, bueno, estos costes pues suben y luego se tienden a estabilizar a partir del año 2015 y en relación con la operación se apunta que una cesárea sin complicaciones ascendería a 3.700 euros, mientras que un parto vaginal sin complicaciones a 2.000 euros y costes a los que cabe añadir los relativos a la estancia, que en el primer caso se alargaría hasta los 4 días, mientras que en los supuestos de parto vaginal sin complicación 2 días y medio. En cuanto a los riesgos, se apunta igualmente, en relación con la madre, pues conlleva mayor riesgo, se apunta a prevalencia de mortalidad y morbilidad perinatal, mayor riesgo de ruptura uterina, complicaciones con la anestesia, mayor riesgo de lesiones orgánicas, de infertilidad, mayor riesgo de embarazo ectópico, entre otros. En relación con el menor, nuevamente, mayor riesgo de alteraciones en el desarrollo inmunitario, mayor probabilidad de desarrollar alergias, atopia y asmas, problemas respiratorios, obesidad. Frente a la propuesta elevada desde la doctrina, se advierte la recepción de esta problemática en las redes. En las redes y en los medios de comunicación. Así, por parte de los medios, se publicaba una serie de trabajos, particularmente en el diario.es, con el título «Parir en un hospital privado influye más que la edad de las madres en la probabilidad de tener un parto quirúrgico». Esto se publica en el citado diario y luego es compartido en la red social que aquí se refiere, Twitter. A este primer trabajo siguen una serie de trabajos y luego ya el siguiente se titula «Los hospitales que abusan de los partos quirúrgicos». Ya no se habla sin más de la prevalencia o probabilidad, sino de un abuso, de un mal uso de los partos quirúrgicos. Y junto a esta serie de publicaciones se advierten también distintos actores, por ejemplo, la Asociación El Parto es Nuestro, que tiene un interesante papel de formación e información donde se apunta igualmente el incremento en el porcentaje de las cesáreas programadas. ¿Qué se comunica? Estamos ahora en los medios de comunicación. Cuando vamos al primer artículo, publicado en un medio de comunicación del que dan noticia igualmente las redes, se atiende fundamentalmente a la importancia del papel de los hospitales privados, que se dice, en algunos casos, triplican la tasa de cesáreas de los hospitales públicos. Se establece también que en los mismos resulta un 70% más probable la realización de cesárea frente a los hospitales públicos. Se apunta igualmente la programación. Se alude a motivos económicos, literalmente se dice la sombra de los motivos económicos sobrevuela la tasa de cesáreas de los hospitales privados, miedo por parte de los facultativos y en menor medida la cuestión de la edad, donde pues, se establecen los distintos porcentajes, menor de 20 años hasta un 16% de probabilidad de práctica de cesárea, de 35 a 40, siendo un 30,8
y a partir de los 40 el riesgo de cesárea accede, o la probabilidad de cesárea, a un 42%. ¿Qué no se comunica? Y aquí estaría quizá la razón de nuestra intervención. Hay un factor que no se comunica y es particularmente importante, y es la solicitud de un 15% de las madres en los supuestos donde no hay indicación médica. Esto lo publicaba recientemente un artículo en la revista The Lancet. 15% de las madres en el caso de que fuera la primera intervención, pero si hay una segunda intervención, si hay una intervención previa, esta ascendería hasta un 29,4%. Y resulta igualmente interesante porque se pone en contexto en relación con otros países donde, por ejemplo, en el Reino Unido, la tasa de solicitud de las madres para la práctica de la cesárea ascendería hasta el 79%. Con ello surge la duda, ¿verdad?, de cuáles son las razones. En las publicaciones anteriormente comentadas se apuntaba la posibilidad de que la mujer programe su fecha. Esto en los hospitales públicos no está permitido, pero en los hospitales privados, señala, hay pactos para hacer cesáreas a la carta. Esto puede responder a distintos intereses, pero, por ejemplo, se apunta, entre otras razones, si la mujer quiere que la atienda el ginecólogo que le ha llevado el embarazo, pues eso determina la necesidad de programar. Pero particularmente interesante resulta la infodemia. Infodemia, que es un tema de actualidad, como hemos visto recientemente en relación con la pandemia. Pues bien, aquí, en contra de la evidencia científica, la mayoría de las mujeres que prefieren la práctica de cesárea la perciben como más segura para ella y para el bebé. Y se tiende a presentar en los medios como más controlable, conveniente, manejable, moderno. En relación con la infodemia, no solo se trata de falsa información, o sea, no se trata de informar y de decir lo correcto, sino que es una cuestión más compleja. Recientemente se pronunciaba al respecto el Parlamento alemán. ¿Por qué? Porque no es solo la información, sino también el receptor del mensaje. Muchas veces no basta con comunicar algo que es cierto, sino que el problema es la forma en la que se recibe el mensaje. Y, por ejemplo, en relación con el tema de las vacunas, veíamos cómo por una parte la ciencia quería transmitir una cosa y por otra parte la recepción del mensaje era muy variada. Parecía que buena parte de la sociedad se había convertido en experta en el tema, y esto lo señalo a modo de ejemplo de lo complicado que puede suponer la infodemia. O sea, no se trata únicamente de lo que se publica, sino de algo mucho más, del canal y del receptor. Igualmente aparece un factor muy interesante, y es el miedo a la judicialización de los profesionales sanitarios, hasta el punto de que se establece como uno de los factores que determinan el acceder a la solicitud de la madre que requiere una cesárea, y se apunta que existe más probabilidad de ser demandado por complicaciones durante un parto vaginal que por una cesárea innecesaria, aun cuando no haya evidencia de error en el primero. ¿Y qué nos dice la estadística? La estadística dice muchas cosas, dicen factores sobre los que luego entrará la profesora González Darias. Tiene que ver con incubadoras, paritorios, número de obstetras, matrones, partos atendidos en el hospital o partos múltiples, edad de la madre, pero de interés aquí voy a señalar el gasto sanitario por habitante. ¿Por qué? Según informe publicado en el año 2021 por el Ministerio de Sanidad, veíamos que las 3 comunidades autónomas con las tasas más bajas de cesárea, que serían País Vasco, Navarra y Asturias, son las 3 comunidades autónomas que más gasto por habitante dedican a sanidad. Pero además se plantea un segundo elemento de complejidad, y es que vemos cómo determinadas comunidades como La Rioja llegan hasta el 60%, mientras que otras, como País Vasco y Navarra, sí que tienden a cumplir con los porcentajes recomendados por la OMS como indicativos de calidad en la atención. Aquí estarían las cifras de gasto por habitante en materia de sanidad, que, como ven, en los 3 primeros casos se correlacionan con las tasas más bajas de cesárea. Por lo demás, desde un punto de vista estadístico, resulta igualmente preocupante los datos que se recogen en las episiotomías. Yendo al año al que nos remontaba Juan Pablo Montiel, el 2007, veíamos cómo entonces la tasa de episiotomías
ascendía al 51,8%. Esto es más de 3 veces la tasa de recomendación elevada por la OMS, que accede también aquí al 15%. Y episiotomías que se relacionan con un incremento de desgarros perianales y además desgarros más graves, y así como otros efectos adversos como la disfunción de esfínter anal, incontinencia urinaria o dispauremia. Pero de interés también aquí resultan los factores de corrección. Factores de corrección que se han mantenido hasta el presente. Al respecto, me comentaba la profesora González Daria, puesto que esto no se detallaba en lo que era en sí la información, que la complejidad de todos estos cambios, porque muchas veces se trata de formación, pero claro, si hay un cambio en la formación, ese cambio se introduce, y eso quiere decir que esas personas, cuando accedan a la praxis dentro de 3 o 4 años, tienen una formación distinta, pero ya hay unas personas que están ejerciendo y tienen una formación previa. O sea que se trata de procesos progresivos, pero sobre ello me remito pues, a lo que dirá y a lo que puede explicar la profesora González Darias. Por lo demás, en relación con los factores expuestos, gasto sanitario por habitante, aumento de la edad de las madres, solicitud por parte de esta ginfodemia, se trata de una pluralidad de factores que invitan primeramente a la cautela y a una ulterior profundización. Luego, ¿qué se debiera comunicar primeramente? Factores como los expuestos. Solicitud de la paciente, en porcentualmente, parece el factor más importante, situando la tasa de indicación médica, según el mismo, en los márgenes de recomendación de la OMS. En segundo lugar, la desinformación. En tercer lugar, la cuestión del gasto sanitario. Igualmente, el papel de los hospitales privados. Pero claro, cuando vemos los costes, vemos que los hospitales privados tienen buenas razones para aceptar tal solicitud, puesto que suponen distintos ingresos. El factor edad, el factor miedo en los términos expuestos, y luego, naturalmente, también el resto de factores mentados en los medios, lucro y programación en la medida en que se vayan reflejando. En 280 caracteres, como propuesta, los miembros del equipo, ¿verdad? Sí, tratamos de conformar un mensaje para, en su momento, hacerlo accesible a través del concreto canal. Pues muy bien. Una primera propuesta para su discusión: las mujeres prefieren el parto por cesárea, lo perciben como más seguro, controlable, conveniente y moderno. Esto es, se trata de aquí de señalar el problema de la infodemia. Aquí se trataría de añadir complejidad. No se trata de tasas sin más, sino que hay factores como la solicitud. Luego, no quiere decir que hay un 24% y por encima de las tasas de la OMS, sino que las tasas de indicación médica parece que están por debajo de lo de la OMS, pero hay un segundo factor que no se tiende a computar y debiera igualmente informarse al respecto, o su correlación con los gastos sanitarios por habitante. Pero esto, como digo, en el margen del proyecto y para su posterior discusión. ¿Qué podemos decir sobre la idoneidad? En una ponencia titulada Comunicación política en tiempos de crisis, afirmaba nuestro anterior vicepresidente del gobierno, señor Iglesias, lo siguiente: la palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. Mientras que la palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque la dictadura del proletariado se entienda como la máxima expresión de la democracia, en tanto que propicia la igualdad, que es la base de esta última, nos dice, no hay a quien le vendamos que la palabra dictadura mola. La palabra disputar sería, entre otras, la palabra democracia. Este planteamiento en el marco programático, político, que se asienta en la distinción entre pueblo y no pueblo, o élite o casta, si se quiere, así como en la impugnación de esta élite, no pueblo o casta, en tanto que niega la realización de los valores sobre los que cimenta el pueblo su constitución. Pues bien, en este marco, Iglesias y la formación política a la que pertenece, Podemos, han mostrado particular interés por la palabra feminismo.
Así, a finales del 2018, en el marco de las jornadas España, Feminismo, República y Democracia, se manifestaba en los siguientes términos: el nuevo republicanismo será feminista o no será. Luego, igualmente, señalaba, y bueno, sucesivos pronunciamientos, ¿verdad?, señalaba como herramientas identitarias de una España plurinacional, dos: feminismo y república. E interés que se concreta en el pacto de gobierno de 30 de diciembre de 2019, mediante el cual se asigna a Irene Montero, militante del partido, el Ministerio de Igualdad. Pues bien, desde el punto de vista de una política criminal racional, surgen dudas sobre la oportunidad de plantear el debate en un momento en el que institucionalmente, desde el gobierno, parece asumirse como principio estructural del programa político el antagonismo en los siguientes términos. Porque es precisamente este planteamiento, este marco programático político, el que permite entender los términos en los que Iglesias Turrión defendía el entonces anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. En las excusas técnicas hay mucho machismo frustrado, porque se trata de la defensa de una palabra que se ha disputado y se ha conquistado institucionalmente, igualdad, y en concreto de la defensa de su instrumentalización a través de la ley. Y ello en la línea de lo manifestado sobre la ley del aborto por la ministra de Igualdad. Sería raro que el Consejo General del Poder Judicial hubiese visto con buenos ojos un avance en derechos feministas, o, más recientemente, en relación con la denominada ley solo sí es sí, lo manifestado por la secretaria de Estado, señora Rodríguez Pam, sobre las solicitudes de reducción de condena al amparo de la reforma realizada. Los abogados que intentan que las penas se rebajen son propaganda machista. Se manifiesta así la anteposición del antagonismo como principio político a la idoneidad técnica de la reforma o la ley en cuestión mediante el recurso. Formas de argumento que resultan extrañas al discurso experto, en concreto el recurso a la descalificación personal. Se trata de que la conquista institucional de la palabra feminismo mediante el correspondiente ministerio no parece prestarse por el momento a concesiones, tampoco a la ciencia o al discurso experto. Y con ello no se pretende cuestionar la división dicotómica de la sociedad como principio político, tampoco generalizar este planteamiento en el programa político de esta formación. Por ejemplo, en medio ambiente no parece apreciarse, sino señalar su concreta manifestación en esta materia como razones de su actual inidoneidad para el planteamiento de la cuestión político-criminal. Finalmente, se señalaba en una reciente investigación la superior incidencia del COVID entre los profesionales sanitarios. Lo sabíamos en su salud física, pero ahora se trataba de señalar su incidencia en forma de estrés, ansiedad, depresión, alteración del sueño y agotamiento laboral en su salud mental. En este sentido, también desde la OMS, se señalaba la importancia de implementar el principio de compasión para apoyar y retener al personal sanitario. Principio de compasión y tutela del personal sanitario que, como razones de idoneidad, hablan igualmente en contra de la oportunidad de una nueva intervención en este específico ámbito en el sentido antes expuesto a través del derecho penal. Nuevamente, en 280 caracteres, y concluyendo. Las notas anteriores se circunscriben a los principios de idoneidad y necesidad como subprincipios de proporcionalidad, esto es, en cuanto a herramientas argumentativas que permiten la estructuración del discurso de lege ferenda y de validez de la ley por parte de nuestro Tribunal Constitucional. En esta línea, el entendimiento de la idoneidad como principio de realización gradual y carácter instrumental permite la introducción de distintas perspectivas de enjuiciamiento de las intervenciones legislativas. También perspectivas comunicativas. Y en este sentido se entiende que el desarrollo antagonista de políticas institucionales impulsadas por el Ministerio de Igualdad no propician una política criminal racional. Al respecto, resultaba ilustrativa la defensa del
citado anteproyecto, en las excusas técnicas hay mucho machismo frustrado, desplazando la disputa desde la idoneidad técnica del anteproyecto hacia la descalificación personal. También en este sentido cabe señalar la incidencia de la reciente pandemia en la salud física y mental de los trabajadores sanitarios, y solicitándose desde la OMS la implementación de políticas sanitarias que hablan también en contra de una intervención del derecho penal. En relación con el principio de necesidad, veíamos que en nuestro país la superación de la citada tasa de cesáreas no se relaciona directamente con la conducta cuya tipificación se propone, sino con la solicitud por parte de las madres, que se cifraba en un 15%, también con problemas de desinformación. Por lo demás, las cifras señaladas y en particular la progresiva corrección de la tasa de episiotomías en las últimas décadas apuntan a la existencia de otras vías menos lesivas de corrección, ¿verdad?, que la propuesta a través del derecho penal. Con ello concluyo, coincidiendo con Montiel cuando señala la importancia de los bienes expuestos y la vulnerabilidad de la víctima. En definitiva, en razones de proporcionalidad en sentido estricto. También en la necesidad de visibilizar y prestar atención a estas formas de violencia. Más técnicamente, en relación con esta fórmula, cuando se habla de cesárea o realizar cualquier otra intervención médica sobre el cuerpo de la mujer, sucede que la cesárea o cualquier otra intervención médica no son necesariamente equivalentes en términos de injusto, con lo cual sería preciso, ¿verdad?, introducir una cláusula que equilibrase cualquier otra intervención equivalente a lo anterior y quizá también un refuerzo sistemático insertando en mayor medida esta cláusula en los delitos donde se pretende su ubicación, en su caso. En relación con la segunda cláusula, a fin de acelerar el proceso natural del parto con cualquier otra finalidad terapéutica, de las notas expuestas se advierte que la aceleración del parto puede obedecer a razones terapéuticas, pero también a razones bien distintas de estas, de carácter económico, de organización del propio centro del profesional. Finalidades estas últimas que sí pudieran mostrarse merecedoras de pena, pero que, si concurren el resto de requisitos, ya resultarían punibles a la luz de nuestro vigente Código Penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esta ponencia muy, muy sugerente. Me ha gustado mucho y la verdad creo que da para muchísimo debate, ¿eh? En todo caso, creo que lo suyo es, antes de, pues bueno, que intervenga la profesora González Tari y así se van formulando las preguntas que tengan los asistentes a través del chat y las podemos tratar de contestar todas al final de la ponencia. Pero muchísimas gracias, Fernando, y sobre todo por ceñirte al tiempo que facilita el desarrollo del seminario. Y sin más, pues le doy la palabra a la profesora González Tarias, que cuando quiera, pues la pantalla es suya. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y sin más ya voy a proceder a compartir la ponencia. Bueno, pues comenzamos con la ponencia sobre violencia obstétrica. Mi enfoque, como bien la presentación inicial, va a ser enfocado sobre la asistencia sanitaria. Esta ponencia se va a dividir en estos, o se va a desagregar en estos temas. El primero de ellos, la definición, según la Organización Mundial de la Salud, los factores intervinientes en el fenómeno de la violencia obstétrica, y para finalizar con algunos comentarios en 280 caracteres. Bueno, pues la violencia obstétrica está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un grave problema de salud pública que pone en riesgo el bienestar tanto biopsicosocial, tanto de las madres como de los bebés. Se define además como un maltrato físico, como humillación y abuso verbal. También incluye aquellos procedimientos médicos coercitivos o no consentidos por la gestante y aquellos procedimientos que no hayan sido o que no se hayan realizado tras obtener un consentimiento informado. También incluye, bueno, pues la negativa a administrar medicamentos para el dolor o el descuido en la atención, o también violaciones graves de la intimidad. Algunos ejemplos de violencia obstétrica
institucionalizados son los siguientes. El primero de ellos, como bien ha mencionado el ponente anterior, Fernando Guanarteme, el profesor Guanarteme, bueno, pues incluye realizar una episiotomía sin indicación médica y sobre todo sin el consentimiento informado de la mujer. Tenemos que recordar que la episiotomía es un corte que se realiza durante el proceso del parto para facilitar bueno, pues el expulsivo, ¿no? Es la salida del recién nacido. Ese corte, hasta hace 20 años, estaba totalmente rutinario, o sea, se hacía de rutina en todos los partos que se asistían en el Sistema Nacional de Salud. También se considera violencia obstétrica realizar los tactos, más tactos vaginales de los medicamentos indicados sin el consentimiento de la mujer. Los tactos vaginales o las exploraciones vaginales es el procedimiento por el cual se mide la evolución de un parto. Y bueno, como bien he mencionado anteriormente, requiere de un consentimiento o de dar una información a la mujer. También se considera violencia obstétrica administrar cualquier tipo de medicación sin un consentimiento informado, como puede ser la administración de oxitocina o de otros fármacos como el haloperidol. También es considerado violencia obstétrica atender a mujeres y familias que están sufriendo una pérdida gestacional sin los recursos adecuados para preservar su salud física y emocional. Para poner en contexto, en muchos paritorios se asisten a familias que están ante una pérdida gestacional en el mismo ambiente o en las mismas zonas donde se asisten a los partos normales. Es decir, una mujer puede dar a luz a su bebé que está fallecido o muerto, mientras que puede escuchar incluso el llanto de un recién nacido en otra sala contigua, que es, bueno, en un parto normal. Y, por supuesto, también es considerado violencia obstétrica indicar inducciones sin tener una justificación médica. Bueno, hay muchos factores que intervienen o que han intervenido en todo este fenómeno de la violencia obstétrica. Una de las complicaciones que está integrada en nuestro sistema de salud es la deformación profesional, es decir, la formación académica de las y los profesionales que denominamos de formación profesional en la asistencia al parto, que ha sido más centrada en una asistencia, un parto medicalizado o intervenido. Y debemos recordar que el parto es un proceso fisiológico de salud no patológico en la gran mayoría de los casos. Esta creencia de esta formación medicalizada, a la par que una cultura profesional quizás no muy respetuosa con el protagonismo ni con la autonomía de las gestantes y de sus familias, ha conducido a una atención al parto no basada en la evidencia, sino con un intervencionismo innecesario y en el que la mujer, el bebé, y la familia no han sido el centro ni se ha respetado sus necesidades fisiológicas y emocionales. Ese problema además surge cuando el modelo aprendido como óptimo, esa formación académica muy focalizada o enfocada en la patología y en el tratamiento, pues se ha adquirido y se ha instaurado como óptimo en la asistencia a nivel institucional. Estos errores son los que han conducido a este paradigma y son la causa de lo que denominamos violencia obstétrica, que tenemos que diferenciar de una mala praxis o una mala fe de los profesionales en el ejercicio de la profesión. No ha sido consciente, sino ha sido un proceso de aprendizaje. Bueno, otro de los factores es la ausencia de perspectiva de género en el abordaje de la salud de las mujeres, la falta de incorporación de contenidos formativos en materia de género en los currículos universitarios influye también en la organización sanitaria. Por lo tanto, se forman profesionales con muchísima experiencia, con muchísimos conocimientos y con formas de actuación, pero que están totalmente sesgados al género, y eso limita la incorporación en las organizaciones sanitarias. Otro de los factores que influyen en el fenómeno de la violencia obstétrica, sin lugar a dudas, es la alta tecnificación en la atención obstétrica.
Los últimos informes publicados por el Ministerio de Sanidad destacan que España tiene un elevado porcentaje de partos instrumentales, de inducciones y de episiotomías. Todas estas prácticas están muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estas afirmaciones ya están reflejadas en los últimos informes del Ministerio de Sanidad, en los emitidos en el informe detallado en el año 2012 sobre la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud y en el más reciente publicado en el año 2021. Esta alta tecnificación del embarazo y del parto ha propiciado que exista un aumento de las inducciones en nuestro país, además de otros factores. La inducción del parto es un procedimiento dirigido a desencadenar el trabajo de parto de una forma artificial y debe ser justificada por indicación obstétrica, es decir, es un tratamiento obstétrico. La inducción al parto no está exenta de riesgos, y por lo que su uso debe estar justificado por la presencia de factores de riesgo y debe ser evaluado de forma ajustada entre riesgo y beneficio, según la técnica o procedimiento que se emplee en la inducción. Desde el año 2010 ha ido aumentando de forma paulatina el volumen de las inducciones en nuestro país hasta llegar en el año 2018 a una cifra de 34,18 en la totalidad de los partos. La referencia, el nivel de referencia recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de un máximo un 10%. Pero también, como dije inicialmente, existen otros factores que pueden aumentar este número, que pueden justificar en parte este número de inducciones, como es el aumento de la edad materna en las maternidades de nuestro país. Estamos oscilando en una primera maternidad a los 31,54 años y es de las más elevadas de Europa. Bueno, pues el aumento paulatino de las inducciones en nuestro país se refleja en diferentes publicaciones, como la que ha publicado el diario.es en Twitter, en base a los análisis de esos microdatos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2020, donde, bueno, constataban que era más probable nacer en horario laboral que en fin de semana o festivo, como hace bastantes años. Hay un término que es imprescindible tocar, que es la cascada de intervenciones. Las inducciones al parto conllevan una medicalización completa del parto y pasa totalmente a ser controlado por los profesionales sanitarios prácticamente en su totalidad. Es decir, una inducción al parto conlleva procedimientos que son mucho más dolorosos, con lo cual conducen a la mujer a solicitar antes una anestesia epidural, y la anestesia epidural también pues tiene otras connotaciones o conlleva otros riesgos donde pueden acabar en un parto, tienen mayor probabilidad de acabar en un parto instrumentado. Cuando hablo de partos instrumentados, puedo hablar tanto de los forceps como de las ventosas y de la cesárea. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, este fenómeno, la cascada de intervenciones, daña la propia capacidad de las mujeres para dar a luz e impacta además de forma negativa en su experiencia de parto. Por lo tanto, no solo la Organización Mundial de la Salud, sino la Organización de Naciones Unidas y además de asociaciones de defensa de la mujer, bueno, pues han reclamado la necesidad de un cambio en la atención obstétrica. Desde que estas instituciones se demanda un cambio en los modelos asistenciales que se sustentan en el primer factor, en promover una formación de forma continuada a los profesionales en prácticas que estén respaldadas en la evidencia científica y que emanen de la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud. También se reclama que se destinen los recursos suficientes, recursos humanos y arquitectónicos y estructurales para acabar con la falta de personal y de infraestructuras que a veces, bueno, en algunos hospitales, bueno, pues causan esa cadena de intervenciones obstétricas.
También se reclama que se garanticen los requisitos para que se dé el consentimiento informado antes de cada intervención, ya sea de forma verbal o ya sea de forma escrita, tal y como indica la Ley de Autonomía del Paciente. También, y se está trabajando en ello, es la actualización de forma obligatoria de protocolos hospitalarios y de planes de salud autonómicos conforme a las recomendaciones actualizadas de la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Y, por supuesto, la transparencia en obstetricia, tanto en la recogida como en la publicación de los indicadores de atención al parto. Estas mejoras, las que se proponen, ya se está trabajando por parte de diferentes colectivos. Bueno, y se ha hecho hincapié en la evaluación de la asistencia por parte de todos los colectivos profesionales implicados, incluyendo también asociaciones de pacientes o asociaciones como El Parto es Nuestro. Por supuesto, tiene que contar con un respaldo institucional que avale, bueno, pues esa evaluación y además que unifique los criterios, como es el Observatorio de Salud de la Mujer, en la revisión de la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud. Y también incluye los cambios en los modelos organizativos asistenciales que estén más centrados en la atención desde una visión mucho más fisiológica, tanto del parto como de la gestación. Uno de los focos o uno de los cambios que se proponen son la incorporación de centros de nacimiento. Estos cambios se ha apostado por la creación de estos centros para ofrecer una asistencia a las mujeres con gestaciones normales o de bajo riesgo obstétrico, incluso medio riesgo obstétrico. Ya existen experiencias en su implantación, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, con muy buenos resultados obstétricos y sobre todo de satisfacción para las mujeres. Estos centros proponen otra visión, otra forma de asistencia más segura, más satisfactoria y con menor coste sanitario para la atención de este tipo de partos, bueno, de bajo riesgo obstétrico o medio riesgo obstétrico. Y bueno, para finalizar, en 280 caracteres he intentado resumir las ideas claves o los tips finales. Para minimizar o erradicar la violencia obstétrica, urge formar a futuros profesionales con otra visión que permitan desterrar la normalización de las intervenciones obstétricas obsoletas y entender los procesos de embarazo y de parto desde otra perspectiva más cercana a la fisiología. Las mujeres embarazadas no son pacientes al uso, esto es una idea fundamental, son usuarias sanas del sistema sanitario durante un proceso fisiológico y de salud. Nuestra atención obstétrica o la atención obstétrica debe ser respetuosa, informada, consensuada y respaldada en la evidencia científica. Este nuevo modelo de atención se ha de basar en la información para la toma de decisiones y poner en el centro las necesidades sociales y de salud de las mujeres y familias, no solo en la atención al proceso de parto, sino en todas las esferas de salud sexual y reproductiva de la mujer. El trabajo de parto y de nacimiento óptimo favorece los procesos fisiológicos y normales durante el nacimiento de una forma segura y saludable, facilitando la autonomía de las mujeres y su participación en la toma de decisiones, recuperando además la capacidad de las mujeres para dar a luz. Y para finalizar, es necesario evaluar y actualizar la efectividad de las intervenciones, eludiendo a las prácticas asistenciales arraigadas y heredadas que se practican de forma rutinaria y que, de acuerdo con la evidencia actual, han demostrado su impacto negativo en la salud de las mujeres. Bueno, esta es la bibliografía en la que me he apoyado, pero sin más quiero dar las gracias y finalizo mi exposición. Pues muchísimas gracias. La verdad que yo calificaría esta ponencia de, como mínimo, de instructiva. La verdad es que la profesora González Tales ha hecho un ejercicio de síntesis y de también una panorámica espectacular de lo que consiste la violencia obstétrica, ¿no? Un término que, aunque son prácticas que se puede ver que se han venido desarrollando desde hacía muchísimos años, es un concepto
más o menos novedoso, ¿no? Por haberse mantenido también muchos años en la sombra y todavía se sigue manteniendo en la sombra y hay mucha gente que no sabe en qué consiste, con lo cual te agradecemos muchísimo tu intervención. Ahora, si les parece, abrimos un turno de preguntas para los ponentes. Les he comentado en el chat que podían ir realizándolas, pero nadie se ha animado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo tengo alguna, pero como moderadora debo abstener mis ganas de tal. Fernando dice que tiene una reflexión más que una pregunta. Esta frase es posiblemente una de las más odiadas en el ámbito académico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos calentando con Fernando? Con Fernando Miro. Creo que hay una pregunta ya, con lo cual sí. Sí, de Emilio. Hola, Sí. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Emilio pregunta al profesor Sánchez Lázaro si no son suficientes los delitos contra la libertad para dar respuesta a los casos más graves de violencia obstétrica. Entiendo que delitos contra la libertad, pero delitos de lesiones también, puesto que los casos más graves se tratarían de determinadas intervenciones en forma de cesáreas y episiotomías donde donde no habría un consentimiento válido y en ese sentido ya se estaría, ¿no?, castigando lo que es el menoscabo de la integridad física de la mujer. Entonces entiendo que sí. Lo que sucede es que realmente cuando vamos a la jurisprudencia donde se encuentra fundamentalmente supuestos es en el ámbito civil y la jurisprudencia es bastante restrictiva al respecto, bastante restrictiva. Pero penalmente, salvo que se me haya escapado, no he encontrado así ningún supuesto donde por imprudencia se haya podido y tampoco por dolo. No sé si con esto está. Ah, vale. Sí. Vale, yo quería hacer una pregunta a Itami González Darias, y es si nos podría explicar por qué se corrige la tasa de episiotomías. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo pasa de un 80% a estar en los márgenes recomendados? Bueno, yo creo que eso responde a la implantación o la implementación de las líneas estratégicas que emanan del Ministerio de Sanidad, como puede ser, por ejemplo, la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud. Las cifras antes, como mencioné, eran rutinarias, es decir, incluso habían escuelas. Yo me formé en el Hospital Clínic de Barcelona como residente de matrona y existían escuelas donde en todos los partos se hacía una episiotomía para evitar los desgarros, porque hasta el momento se decía que era peor un desgarro que cicatrizaba peor un desgarro que una episiotomía. Afortunadamente la evidencia ha constatado que es totalmente lo contrario. Es más favorable el que se produzca un desgarro en el canal del parto que una episiotomía. Entonces, desde la implementación de la evidencia, desde la implementación también de la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, bueno, pues el porcentaje de episiotomías afortunadamente ha disminuido. Todavía tiene que disminuir un poco más. Y bueno, va también relacionado con la cascada de intervenciones, porque ha aumentado el número de inducciones que responde a múltiples factores, pero también quizás habría que hacer una revisión de esos protocolos de las inducciones, y el aumento de inducciones también conlleva mayor número de partos instrumentales que también, bueno, pues conducen a mayor número o mayor porcentaje de tasas de episiotomías. No sé si he respondido, pero desde que se implementa la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, bueno, pues empiezan a disminuir algunos de los indicadores. O sea, lo interesante es que se plantea como un problema político-sanitario, igual que las propuestas de la profesora González Darias. No van a través del derecho penal, es necesario castigar si no hay problemas estructurales. Y luego hablabas de los protocolos y dentro de las cifras que llamaba la atención, no sé si en el año 2012, solo el 15% de los protocolos de atención al parto estaban actualizados. Entonces, 2012, ignoro ahora,
Pero claro, eso quiere decir que los protocolos al uso eran los anteriores, donde las tasas de cesárea y episiotomías eran mucho más altas. Sí, muchísimo más elevadas. Todo un poco va relacionado con las inducciones, esa cascada de intervenciones que conlleva también más tasas de cesárea, más tasas de episiotomías, más tasas de partos instrumentalizados. Si bien actualmente se está haciendo una revisión de esa estrategia de atención al parto normal, pero yo creo que bueno, que los profesionales debemos actualizarnos en nuestros conocimientos y se deben hacer estrategias formativas a gran escala, a nivel nacional, para que, bueno, pues se introduzcan dentro del sistema sanitario y los profesionales sean más conscientes de que tienen que modificar esos protocolos que ya están obsoletos y que establecen prácticas totalmente arraigadas al pasado. Pero bueno, es un trabajo que creo que debe partir de arriba hacia abajo, pero que se debe introducir dentro de la institución. Es lo más difícil, no obstante, se está trabajando en esa revisión de la estrategia de atención al parto normal y además se está elaborando una estrategia formativa a gran escala. Fernando, yo creo que querías intervenir. Fernando Miró. Sí, sí. A ver, es que son varias preguntas, pero efectivamente no es una pregunta de reflexión, era una broma, pero me temo que no del todo. Me temo que no del todo. A ver, a mí, bueno, muchas gracias a los tres por la mesa. Me ha parecido muy interesante y agradezco las intervenciones. Este es un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante, también por determinadas experiencias personales. Me ha parecido un tema mucho más complejo de lo que se suele tratar y por eso me pareció bien plantearlo, independientemente de que es un tema muy específico, a lo mejor se puede salir algo de algunas de las líneas del proyecto, pero en el fondo, efectivamente, y como lo habéis planteado, no es así. Pero mi pregunta sería, es decir, a mí siempre me ha costado mucho, en este caso, me ha costado intuitivamente verlo dentro del derecho penal, porque efectivamente un poco en la línea de Emilio, me parece que en aquellos casos más evidentes, cesárea sin consentimiento, incluso episiotomías, etcétera, etcétera, da la sensación de que los delitos que tenemos podrían dar respuesta a esos supuestos. Pero la realidad nos dice que no. Cuando uno mira las sentencias y cuando uno mira las resoluciones judiciales, resulta que después no es así. Un poco lo ha dicho Fernando, pero parece, es decir, lo que parece que Fernando lo ha dicho de una forma que a lo mejor también esa forma es una forma de decirlo, pero a lo mejor se puede decir otra. Porque Fernando ha venido a decir, bueno, es que van por lo civil. Bueno, a lo mejor van por lo civil, pero a lo mejor deberían ir por lo penal, no lo sé. Pero la cuestión es que yo quiero plantear es la siguiente. Es decir, ¿cuál debería ser, desde una perspectiva, digamos, o desde cualquier perspectiva, o desde qué perspectiva debería haber una intervención de qué derecho penal y para qué, en qué supuestos? Yo estaba pensando en las finalidades de la pena, ¿no? Desde una perspectiva de reflexionar sobre las finalidades de la pena. Desde una perspectiva de merecimiento, yo creo que todos tenemos claro que efectivamente, desde perspectivas puramente retributivas, que efectivamente aquí hay conductas, algunas prácticas que hoy en día han pasado a ser consideradas disvaliosas cuando antiguamente no lo eran. Conductas que aceptábamos como normales y que hoy en día, bueno, aceptábamos como normales hasta cierto punto, pero que estaban como socialmente aceptadas dentro además de una práctica profesional. Esto me parece muy importante. Este es un tema, el tema de que hay prácticas profesionales en las que, y no es la de la medicina la única, es una de ellas, en las que determinadas cosas son aceptadas cuando fuera no lo serían nunca. Esto es un tema muy, muy interesante. El ámbito escolar ha sido un ámbito en el que ha pasado, se aceptaban cosas y de repente pues ha surgido el bullying y hemos aceptado que hay cosas que son inaceptables. Pero desde la perspectiva de merecimiento me parece menos problema. Ahora, desde la perspectiva de, digamos, de la prevención, ¿qué papel puede desempeñar realmente el derecho penal? Me ha resultado muy interesante la intervención de Itami con todo el tema de la explicación tan buena, algo has dicho, Fernando, de
que todo esto viene de una cultura médica centrada en la patología, jerárquica, poco humanizada y una forma de entender que, por desgracia, le queda todavía un poco, ¿no? También el papel de la psicología, que no desempeña ningún papel dentro de la acción médica y que es una cosa que no tiene sentido cuando tenemos profesionales psicólogos que deberían probablemente estar mucho más integrados en el sistema sanitario, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, a mí me recordaba, y os va a sonar un poco loco lo que voy a decir, pero me recordaba a todas las reflexiones que algunos hacíamos sobre el tema de la seguridad vial y cuando pensábamos por qué funcionaban las normas en materia de seguridad vial, etcétera, etcétera. Aquí lo que ha habido es, por un lado, un cambio de percepción social, de que no vamos a tolerar más determinadas cosas que, sin embargo, prácticamente, como es subir con los amigos borrachos en el coche, estaban socialmente aceptadas y que hoy en día son imposibles de percibir. Es decir, que desde la perspectiva de la legitimidad individual y de la influencia social de las conductas, son conductas que ya no se aceptan socialmente. Pero, es decir, eso podría legitimar la intervención del derecho penal. Pero la cuestión sería, es decir, dar un mensaje comunicativo, tal. Pero desde una perspectiva disuasoria, parece como que esos regímenes normativos que hay en los procesos médicos, donde siempre que pasa algo, primero hay un propio sistema normativo dentro de los propios hospitales que regulan las prácticas, en una cosa importante que ha dicho Fernando antes, que es el tema de las indemnizaciones, de los casos, es decir, y perdón porque parece que me he ido completamente de mi propia cuestión, pero mi pregunta sería, la pregunta es decir, de cara a los dos, Aitami, que no es experta en este tema y por eso me interesa especialmente su perspectiva desde una perspectiva externa, cuál para ella debería ser el papel o la intervención del sistema más duro, punitivo y represivo del Estado como es el derecho penal. Para Fernando también la misma pregunta, pero para los dos también la cuestión de ese papel del derecho penal se tiene que encajar dentro de un entorno muy particular que tiene sus propias estructuras de funcionamiento, que tiene sus propias normas, sus propias lógicas. Realmente, y creo que en esa línea va lo de Fernando, ¿no sería mejor empezar interviniendo en esas propias estructuras y en esas lógicas? Porque por lo que ha dicho Aitami, ese cambio social el que realmente ha producido la mejora en la intervención y ha reducido la violencia obstétrica, o aún así puede ser necesario que el derecho penal intervenga en determinadas prácticas y cuáles serían. Perdón. Perdón por lo que voy a hacer ahora, pero yo tengo la misma pregunta, pero al revés. ¿Qué hay de mal? O sea, ¿cuál es la parte negativa de criminalizar determinadas conductas, al menos las más graves, que se consideran de violencia obstétrica? Es decir, ¿cuáles son los aspectos negativos? A mí me... también de una manera, me atrevería a decir lega e intuitiva, me parece que le veo menos problema a la criminalización y, sin embargo, desde una perspectiva clásica, creo que se tiende a no aceptar nuevas criminalizaciones porque se supone que lo que ha dicho Fernando quedarían englobadas bajo determinados delitos que ya están tipificados en el Código Penal. Entonces, ¿qué problema habría en añadir algunas conductas de violencia obstétrica, las más graves? ¿Qué problemas le verías, Fernando, a que se incluya, por ejemplo, unas lesiones específicas o unos delitos contra la libertad específicos en el ámbito de la violencia obstétrica? Vale. A ver, el problema sería ya de planteamiento, porque no sería la cuestión de qué problema le vería, sino me lo plantearía en términos de ¿es necesario? Y entonces, en tanto que intervención del derecho penal tiene que mostrar primero su necesidad, y ahí está la cuestión que tenemos que profundizar para establecer si es necesario o no. O sea, que el planteamiento en términos negativos, ¿qué problema le vería? Sería invertirlo y partir de que, bueno, si es posible se puede meter derecho penal o el derecho penal se pueda introducir sin más, y lo cierto es que con ello cambiamos. Y el planteamiento ya no sería de la justificación previa por idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, sino, bueno, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, creo que el salto sería más amplio de lo que parece.
Y entonces, ¿qué problema le vería? Creo que si no es necesario, entonces falta uno de los presupuestos de la intervención del derecho penal. Y en eso estamos. ¿Por qué? Dirán, bueno, pero esto es clásico. Cuando vamos a nuestra teoría de la legislación, años 70, Peter Noll, lo que señala Peter Noll es que los problemas que impulsan las leyes penales, el problema impulse, no se tiende a estudiar mínimamente, y eso es lo que estamos advirtiendo. Y entonces de lo que se trata aquí, o sea, es de, vamos a ver si es necesario, pero vamos a verlo en serio. O sea, es necesario que intervenga el derecho penal. Y luego cuando planteamos la cuestión de la necesidad en serio, ya no es un mero formalismo, no es un formulario que, sino vemos que puede ser un problema también empírico, yendo aquí al anterior proyecto, muy complejo, y en eso estamos. Si resulta que es necesario, ya hemos respondido una de las cuestiones que determinan su validez constitucional, ¿no? Y luego, por otra parte, en relación con Fernando, en términos negativos, lo que Fernando vendría a decir, ¿cuáles son los problemas de enseñar y formar a través del derecho penal? Si no lo he entendido mal. Y yo creo que en ese sentido, la pregunta que reformularía Itami, como pregunta de Fernando, es, Aitami, ¿estarías de acuerdo con que esas tareas pendientes de enseñanza y formación de los profesionales sanitarios, en lugar de hacerse mediante los programas de formación, se haga a través del derecho penal? Esto es, con figuras delictivas y penas de prisión. Yo absolutamente estoy en desacuerdo. Es verdad que, vamos a ver, no estoy en desacuerdo en la totalidad, porque como hablamos anteriormente en la ponencia, en muchas de las ocasiones se debe más a una mala praxis y no a un dolo, ¿no? A un querer hacer las cosas mal, ¿vale? Hay otros mecanismos que han funcionado o que han demostrado mejor funcionamiento en el ambiente sanitario, como son las estrategias formativas e incluso los incentivos en positivo, ¿vale? Sí que estoy de acuerdo con que quizás hay determinadas acciones, por supuesto, que pueden ser constitutivas de delito. O sea, claramente hay acciones que pueden ser constitutivas de delito, pero cuando tú quieres hacer una modificación en un sistema sanitario de esta envergadura, porque es un cambio totalmente en el paradigma de la atención obstétrica en nuestro país, creo que deben funcionar mejor esas estrategias formativas, incluso incentivando a los profesionales. Se podrían hacer otro tipo de estrategias como aquellos profesionales que hayan recibido una formación y sean canalizadores o que formen a otros nuevos profesionales, asuman liderazgo, pero en sanidad, por mi experiencia, bueno, pues creo que a gran escala no funcionaría lo que es un constitutivo de delito, pero sí que hay hechos que pueden ser constitutivos de delito, no me cabe la menor duda, claro que... No sé si he respondido o lo estoy liando un poco más, ¿eh? Igual lo estoy liando, pero quizás desde sanidad creo que se aceptan con mejor implantación y con mejor desarrollo aquellas estrategias en positivo. Sí, pero perdón, eso está claro, no desde sanidad, desde cualquier ámbito. Se aceptan muchísimo mejor, es decir, aquello, digamos, que viene de dentro. Entre otras cosas porque siempre el cambio es mucho más lento y el cambio es mucho más tal. Yo tengo una pregunta muy concreta, ¿a qué crees tú que se debió? Porque sí que habéis hablado ambos de que ha habido un cambio significativo, ya no solo en las estadísticas, sino en cierta tendencia de cultura, tal. ¿Creéis que es un cambio generacional? ¿Puro, simplemente es una cuestión generacional o hay otro tipo de factores y cuáles crees que pueden ser ahí también? Para mí has dado en la clave, es un factor generacional. Es un factor también de mirarnos en Europa, compararnos con Europa. ¿Tenemos que esperar a una generación cuando hay una práctica que se está haciendo mal para darle la relevancia que pueden tener determinadas conductas? Yo también creo que es generacional y estoy convencido de que es generacional, pero mi pregunta sería, es decir, si por ejemplo
que es el argumento que utilizan los que están a favor de criminalizar la violencia obstétrica. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Es decir, ya he dicho al principio que más bien estaría en el no por medio de tipos específicos, pero sí me acepto como clásico. Es decir, sí creo que yo parto de un determinado paradigma. Cuidado, que no creo que esté mal ese paradigma, tiene razón Fernando. Es decir, que parta de ese paradigma no es una idea que esté mal. Ahora bien, lo que sí que tengo la sensación es de que hay una... Es decir, yo no creo que el cambio haya sido solo generacional, que yo creo que ha sido generacional, sino que además habrá habido alguien y habrá habido determinadas personas que habrán dicho, chicos, esto lo estamos haciendo mal. Sí, Claro, totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas. Las asociaciones de mujeres, una asociación tan fuerte y tan potente y con tanta relevancia, con tanto peso como es el Parto es Nuestro, y sobre todo también otros factores a nivel formativos o de profesionales, como puede ser pues esa mirada en Europa, es decir, han venido muchísimos profesionales que se han formado en otros entornos mucho más amables, no tan... Voy a decir una palabra que es que no me gusta politizar y que porque es un hecho tan patriarcalizados en las instituciones sanitarias como está la nuestra. Son estructuras sanitarias mucho más amables en otros contextos donde no existen tantas barreras entre los profesionales y la comunidad, como puede ser la asistencia de los partos en Inglaterra, donde, bueno, los profesionales, ahí la matrona asiste los partos en otros entornos muchísimo más amables, no solo con las mujeres, sino también con las familias, y con una tasa de satisfacción muchísimo más elevada que la nuestra. Lo que pasa que luego los datos de la solicitud de la cesárea, pues bueno, no sé, te dejan un poco... Yo creo que han sido múltiples factores, pero no me cabe la menor duda que, bueno, el peso que ha tenido una asociación tan potente como es el Parto es Nuestro en este impulso, en esta propuesta de cambio. Y una pregunta, ¿la falta de medios materiales influye aquí? Absolutamente. Absolutamente, porque casi todas las mujeres que dan a luz en España, en el sistema público, en el Sistema Nacional de Salud, lo hacen en estructuras totalmente convencionales, en paritorios que son entornos casi quirúrgicos, por no decir quirúrgicos. No son entornos... es que ya podríamos hablar hasta de la fisiología del parto, de cómo se desencadena el parto por la hormona oxitocina, que está muy de moda. Pero bueno, la hormona oxitocina juega un papel fundamental y la hormona oxitocina se desarrolla en un ambiente de tranquilidad y sobre todo de relajación, ¿vale? Para que se desarrolle el parto es imprescindible que liberemos oxitocina. Si nos adentramos en un entorno quirúrgico, salvo las personas que estamos totalmente relacionadas con ese ámbito, yo creo que a todo el mundo ver un suero, una vía o lámparas quirúrgicas le genera adrenalina, pues la adrenalina o tensión le genera cortisol, son las enemigas de la hormona oxitocina, con lo cual el proceso fisiológico del parto en esos ambientes no es el más adecuado. Deberíamos de tener también unas arquitecturas mucho más amables con las mujeres para que se desarrolle el parto, no con las mujeres, como las mujeres y las familias, para que se desarrolle el parto de una forma lo más fisiológica posible, por supuesto. No sé si estoy respondiendo, a ver si me... ¿Y el número de profesionales, por ejemplo, se encuentran desbordados los profesionales? Sí, por ejemplo, tenemos un grave problema en nuestro país con el número de matronas. El número de matronas, hubo 10 años en nuestro país donde no se formaron matronas y nos abocamos ahora mismo, estamos en el proceso donde esas matronas se están jubilando, con lo cual hay un déficit de matronas y no se ha puesto solución. Desde el ministerio, bueno, se están incluso trabajando en otro tipo de estrategias, pero no existe solución, no hay recambio generacional. También lo es con el número de médicos expertos o especialistas en ginecología y obstetricia, médicos y médicas, que bueno, que no son suficientes, pero desde luego que con
las matronas tenemos un grave problema en nuestro país. Y no se ha dado solución. En relación con la pregunta de Fernando, es cierto que ha habido prácticas que antes se usaban y ahora son disvaliosas y es interesante porque tenemos un cambio en la Lex Artis. Entonces resulta que la valoración de esas conductas que antes eran con forma de ver pasan a ser conductas imprudentes. Y los resultados de lesión, pues, eventualmente imputables a una imprudencia. Entonces, también tenemos, ¿no?, en ese sentido los instrumentos. Lo que sucede es que todo va lento, va cambiando la cultura en el ámbito sanitario y también la cuestión de la doctrina de los tribunales al respecto. Y una pregunta, volviendo un poco a lo de antes, perdón si soy pesada, pero es que me gustaría entenderlo. A mí lo que me da la sensación es que efectivamente hay algo que en lo que parece todo el mundo de acuerdo, y es que hay una situación lesiva en muchas de las conductas, al menos las más graves, que se pueden dar en la violencia obstétrica. En un contexto es bastante sensible y bastante vulnerable, que para mí, por las características, tiene autonomía suficiente. Pero nos mostramos reticentes a la criminalización específica porque se supone que estas prácticas médicas están socialmente extendidas. Es decir, ¿es este el argumento para una no criminalización? Porque a mí, es decir, de nuevo, de manera intuitiva, me da la sensación que, en primer lugar, aunque haya en el Código Penal instrumentos suficientes o delitos bajo los que se podría en un momento dado englobar algunas de estas conductas, también me da la sensación que precisamente por esa noción de práctica médica extendida, muchos jueces serían reticentes a aplicar pues un delito como los que se han mencionado, ¿no? Porque se podría, pues, entender que, bueno, forma parte de la aplicación rutinaria de este tipo de medidas y, por lo tanto, en alguna medida la mujer, pues, la parturienta las tiene que soportar. Entonces, no sé, y un poco recogiendo un poco lo que decía Fernando, aunque no sé si a lo mejor, Fernando Miró, a lo mejor tergiversando un poco las palabras, por lo cual le pido disculpas si es así, muchas veces los cambios sociales también pueden darse en PAC. No se está diciendo que todo tenga que venir desde el derecho penal, pero ¿por qué no una respuesta específica al derecho penal acompañada de formación y acompañada de campañas, como ha sucedido, por ejemplo, con los delitos contra la seguridad vial, ¿no? Es decir, no sé, yo no le vería gran problema a revertir lo que vendría siendo una norma social médica, por decirlo de alguna manera, cuando se está lanzando un mensaje en concreto que es: esto no es admisible, estas prácticas no son admisibles y estas conductas no son admisibles. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cuál sería un poco el argumento que habría detrás? Porque si es el de la práctica médica social extendida, a mí en particular no me convence demasiado, porque es admitir una lesión, pero es esperando a que cambien las prácticas sociales para poder darle una respuesta adecuada en función de la lesión de bienes jurídicos. Y ya está. Entiendo que es para mí, ¿no?, la pregunta. Sí, o para los dos, ¿no? Porque la profesora González decía que podría ser mucho más persuasivo otro tipo de estrategias y no tirar directamente al derecho penal, que tampoco se está diciendo eso, entiendo. Para mí el problema es de planteamiento. O sea, para mí una criminalización requiere varias respuestas positivas previas. Y dentro de esas respuestas positivas estaría, más allá de la cuestión de la idoneidad, la necesidad. Y dentro de la cuestión de la necesidad estaríamos planteando los principios de última ratio e intervención mínima. Entonces, si tratamos de ser consecuentes con estos principios, nos tenemos que plantear si es realmente necesaria aquí la intervención del derecho penal. ¿Que puede llegar a serlo? Puede llegar a serlo, claro que puede llegar a serlo. Cuando hemos visto que había porcentajes del 80% o que era rutinaria la episiotomía, entonces en ese contexto mi opinión pudiera ser bien distinta. Pero en un proceso donde
se está produciendo un cambio cultural, un cambio del ex artis, un cambio formativo, etcétera, tengo dudas. Y luego, cuando señalo la cuestión de medios, es que estamos con una administración sanitaria y con unos profesionales sanitarios que se encuentran desbordados. O sea, que a lo mejor los programas de formación hay que ver cómo se introducen, pero si la cosa va más lenta es porque empieza un programa formativo y ese programa formativo empieza en segundo o tercero de carrera y no será efectivo hasta 5 o 6 años después con esas personas, pero que luego debe implementarse dentro de dentro de la propia administración sanitaria con los profesionales en activos, y hay que ver cómo se lleva esto. Entonces creo que al final meter aquí el derecho penal supone, en definitiva, ¿a quién va la amenaza de pena? A los profesionales sanitarios. A los profesionales sanitarios a quienes está costando retener a día de hoy. Porque tenemos un problema, tenemos problemas graves de estrés, problemas graves de ansiedad, de agotamiento laboral, etcétera. Y todo ello sin cerciorarnos previamente de que es necesario. Si la cuestión de las cesáreas tiene que ver con un problema de desinformación y tiene que ver con un problema de solicitud, entonces habrá que primero tratar de resolver el mismo. Si nuestra tasa es sintomática, nuestra tasa de indicación médica es sintomática de una buena atención materna y perinatal, entonces no hay una necesidad político-criminal. De hecho, como problema sanitario realmente no es tal, sino que es sintomático de que las cosas pudieran funcionar bien, por lo menos en relación con este tipo de intervención, porque son tantas que hay que ir matizando y diferenciando. Ahora bajan episiotomías. La cesárea, pues bueno, se va manteniendo, quizá pueda bajar, pero ahora vienen las inducciones, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces creo que hay que diferenciar, hay que matizar y hay que establecer si en efecto es necesario. Y si no lo es, pues entonces ya entiendo que se responde negativamente a la necesidad de intervención del derecho penal. Eso sería mi planteamiento, ¿vaya? Pero que entiendo pues que sí, que es un ámbito complejo y que se trata de bienes jurídicos de importancia, y las razones de proporcionalidad en sentido estricto sí que las veo. Gracias. Qué pena que no nos podamos tomar algo y luego debatir mucho más. Ramón Cabrera Padilla tiene una pregunta, y es la de por qué algunos medios y sectores se empeñan en vendernos el concepto de violencia obstétrica como rabieta feminista en vez de proliferación y persistencia de prácticas no basadas en la mejor evidencia científica. ¿A qué estructuras o colectivos amenaza y molesta? Muy interesante esta pregunta. Bueno, puedo responder desde el ámbito sanitario. Yo lo tengo claro. A veces es imposible cambiar las cosas cuando no eres consciente de lo que estás haciendo. Y en esto la Federación de Asociaciones de Matronas y el colectivo de matronas, por supuesto que ha asumido su parte de responsabilidad en este problema. De hecho, hemos sido partícipes y hemos actuado, hemos realizado violencia obstétrica, en lo cual yo me incluyo, porque entendíamos que era una buena práctica. Gracias a que entendíamos, porque nos habíamos formado así, con que antes era una buena práctica. Estaba hablando de las episiotomías, cómo eran rutinarias. Afortunadamente, ese cambio existe, y las matronas, siendo conscientes de este problema, hemos aceptado que existe la violencia obstétrica y queremos modificarla y queremos cambiar nuestras actuaciones, como plantea al final, pues con esos centros de nacimiento. Pero sí es verdad que el colectivo médico, creo que aquí ha negado el término la violencia obstétrica. Quiere negarlo o ellos han definido como mala praxis. Entonces, bueno, parte de la raíz del problema radica en asumir que existe y que se pueden cambiar. Entonces, bueno, pues no sé si con esto he respondido a esa pregunta, pero lo cierto es que la evidencia científica, como bien dices, constata que hay prácticas que tienen que ser absolutamente erradicadas en nuestro Sistema Nacional de Salud, y para ello los profesionales somos los primeros que debemos asumir que hemos hecho mal, o sea, hemos entonado un mea culpa. Tenemos que asumir que existe ese término, que existen prácticas que deben ser erradicadas, y bueno, pues por lo menos por nuestra parte, el colectivo de matronas a nivel nacional hemos asumido esa responsabilidad y estamos focalizados en generar ese cambio. Sí,
La pregunta es muy interesante y en realidad si hay algo en lo que podemos coincidir es en la importancia de dar visibilidad a todo esto que estamos discutiendo. Y la reacción contra el término puede ser porque ya esa palabra en realidad es una victoria de los colectivos feministas, ¿no? En el sentido de que han introducido un término, violencia obstétrica, y el hecho de que ese término se haya establecido ya supone un primer paso, una victoria por su parte. Cuando apuntábamos antes lo de la lucha de las palabras, cuando se introducen, etcétera, del mismo modo que de determinados partidos políticos celebraban cómo determinadas palabras que ellos introducían se han estabilizado en nuestro discurso político, por ejemplo, casta. En este sentido, la introducción de la violencia obstétrica supone una victoria en el plano del lenguaje, además de dar visibilización al problema material de fondo. Y si hay algo en lo que, por lo menos yo creo coincidir aquí con buena parte de los presentes, es que razones de proporcionalidad en sentido estricto hay, lo que quiere decir es que es una cuestión grave, se trata de bienes jurídicos muy importantes y de intervenciones graves en los mismos. Y, por otra parte, cualquier solución pasa por esto, por explicitarlo y exponerlo, ¿no? Y a eso ayuda el término. Muchas gracias, Ramón. Ramón dice gracias, es una respuesta conciliadora y responsable por su parte. Es verdad, a veces se agradece porque estos debates se pueden polarizar muchísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera realizar? Si es así. Fernando. No, porque, es decir, sí tengo más preguntas y sí tengo, es decir, sí que podría intentar hacer un mensaje conciliador de posiciones, en el sentido, o más que conciliador de posiciones, de dónde probablemente esté la cuestión. Yo creo que el quid de la cuestión claramente se ha planteado que está en la idea de necesidad. Bien, creo que en cambio en la idea de necesidad hay una discrepancia respecto a si es necesario o no es necesario que no creo que hayamos resuelto hoy. Es decir, y no creo que sea fácil resolver. Yo creo que lo que ha planteado, por tanto, es decir, a mí el resumen sería, efectivamente, Fernando ha ganado, en el sentido de que lo ha llevado a su terreno. Es decir, y creo que ahí está el terreno. Llevarlo a la cuestión de si es necesaria la intervención del derecho penal por medio de tipos específicos distintos a los existentes actualmente. Y en cambio, es decir, pese a que yo creo que sí que hay que plantearlo en esos términos de necesidad, lo que no tengo tan claro es que no sea necesario. No lo tengo tan claro, es decir, a título particular. Ahora bien, lo que sí tengo claro, y en esto coincido creo con Fernando, es que creo que intervenir penalmente pronto crearía muchísimos más problemas que soluciones. Esto también lo tengo claro. Es decir, serviría efectivamente, probablemente, para exteriorizar algo que no puede quedarse en una cuestión de praxis. Esto no es solo un problema de praxis, se puede llamar como uno quiera, pero no me jodas, perdón por la expresión, pero esto no es un problema de una praxis, que hay que cambiar la praxis, hay que cambiar la praxis, no, hay que hacer las cosas bien y hay que no afectar los intereses de las personas en juego, y etcétera, etcétera. Pero, a la vez, el derecho penal es un elefante en cacharrería. Es decir, el derecho penal es violento y nocivo. Y cuidado con poner normas que después se van a poner en un entorno que se va a proteger inmediatamente y va a hacer que esas normas se apliquen, pero solo cuando interese y solo para determinadas cosas. Entonces, yo tampoco tengo claro, es decir, dudo de que no sea necesario, en el sentido de que yo sí creo que haría falta un mensaje normativo más fuerte del que ha habido hasta el momento respecto de determinadas prácticas, y creo que podría ayudar desde una perspectiva no tanto disuasoria como comunicativa de la deslegitimación que tiene externamente determinadas conductas, etcétera. La idea de McAdams de marcar el camino, de poner la línea muy clara, el derecho penal pone líneas muy claras, pero claro,
Después, ¿qué vamos a hacer? ¿Entrar con prisión en este ámbito, en tal? Bueno, pues no lo sé, ahí tengo más dudas. Pero bueno, en todo caso, lo dejo ahí. Ana es la que termina la mesa. No sé si esto ha sido una pregunta o una reflexión, pero lo que sí quiero es dar las gracias a los dos intervinientes y a los demás, a los que han participado por el seminario tan interesante. Gracias. Yo solo un matiz. O sea, tradicionalmente nosotros nos estábamos planteando la cuestión de la necesidad de la intervención del derecho penal de forma muy por encima. Esto ha sido monotemático sobre ello, de forma interdisciplinaria y profundizando en la complejidad, y la conclusión es complejidad. O sea, es un primer intento de profundizar en la cuestión de la necesidad para tratar de establecer un estudio riguroso de la cuestión antes de la intervención jurídico-penal. En ese sentido, creo que todos nos hemos manifestado y en ese sentido creo que hemos ganado todos porque vamos contracorriente y además metemos elementos previos como es la base empírica, que viene del proyecto anterior, ¿no? Y entonces se trata solo de esta pequeña, de una introducción a la cuestión de la necesidad. Luego, creo que en ese sentido hemos dado un paso y en ese sentido todos nos hemos llevado, ¿verdad? Pues de alguna forma la razón. La verdad es que sí, se agradece muchísimo, como decíamos al principio, que por lo menos se haya abierto este debate, que yo creo que hace falta hablar de ello. No sé por qué se ha tardado tanto, ha sido un tema o ni siquiera una etiqueta que haya interesado hasta ahora, y me parece que ya en sí el poder hablar y el poder discutir posiciones y también soluciones y propuestas ya pues muestra que se ha avanzado pues un paso bastante gigante. A mí en particular me ha encantado el seminario, ha sido instructivo, al mismo tiempo creo que ha habido un debate muy interesante donde se han mostrado pues distintas posibilidades. Desde luego me han dado muchísimas ganas de estudiarlo y agradezco pues muchísimo la oportunidad que me habéis dado de poder estar aquí hoy con vosotros. Así que muchísimas gracias a todos, a Fernando Miró, a Fernando Guanarteme y a Itami, y espero que este sea pues el primero de muchísimos más. Para mí ha sido todo un lujo, un placer y de verdad que he disfrutado, he aprendido muchísimo porque, bueno, pues es otra visión totalmente diferente y bueno, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Pues nada, simplemente reiterar mi agradecimiento a todos, ¿verdad? O sea, a los intervinientes, al grupo Crímina y a todos los asistentes. Muchas gracias y me ha encantado el rato.